llegó el momento de destacar a esa heroína que llevas dentro. En este podcast superaremos obstáculos de la vida cotidiana con temas, consejos y heroínas que, al igual que tú, tienen una heroína. Esto es Heroínas con Irina. Escúchanos por Hiperborea Radio a través de Spotify, Amazon Music, YouTube Podcast. Comenzamos. Hola, bienvenidos una vez más a mi podcast Heroínas con Irina. Estoy súper feliz que se conecten todos los jueves a escuchar estas historias de vida tan impactantes y tan maravillosas. Hoy tenemos una invitada como todas las demás invitadas que hemos tenido, que han sido de lujo. Esta invitada también es muy, muy especial, porque aparte de todo es colombiana, sí, así como lo oyen. De verdad que la historia de vida de ella es tan impactante que cuando ustedes la escuchen y vean por todo lo que ella ha pasado y dónde está ahora, ustedes van a decir, wow, en realidad es una heroína. Bienvenida, Elsie, al podcast Heroínas con Irina. ¿Cómo estás? Hola, Irina, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, feliz, encantada de que hayas aceptado la invitación a compartir este espacio y emocionada con todas las cosas que vamos a contar esta noche, porque de verdad que tu historia es una de esas historias que le llegan a uno al corazón, que le impactan y que uno dice, wow, esta historia te necesita ser contada. Porque hay muchas, como hablábamos hace un ratico, hay muchas personas escuchando este podcast y necesitan saber que así ellas hayan pasado por una situación como esa, hay esperanza. Elsie, cuéntanos un poquito quién es Elsie. Irina, primero quiero agradecerte infinitamente por invitarme a estar aquí ahora en este programa de Heroínas con Irina. Realmente felicitaciones a ti y a todas esas mujeres guerreras y valientes que, como yo, se atreven a contar sus historias. Yo no soy la excepción y tengo mi historia por contar. Bueno, yo soy Elcira Múnera Arango, colombiana de la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, una ciudad que vale la pena conocer por si algún día se antojan y quieren venir a visitarnos. Yo nací en el norte del departamento de Antioquia. Soy hija de dos seres de luz extraordinarios, un campesino agricultor y una ama de casa. Hago parte de un grupo de 7 hermanos conmigo. Soy la segunda de las mujeres, la segunda de la familia. Crecí en un terruño de todos los azules y verdes hermosos que se pueda compartir y conocer y que pueden invitar a muchos artistas a pintar sus, valga la redundancia, sus paisajes, sus pinturas, qué sé yo. Un pueblo muy religioso. Nací con muchas carencias económicas en un barrio que empezaba realmente su desarrollo social, de muchas carencias económicas, pero de una niñez feliz, porque vivimos y experiencias maravillosas de los juegos que hoy muchos niños no tienen la oportunidad de disfrutar. Desde un columpio, amarrar un lazo en un árbol, desde irnos a unos charcos sin permiso de los papás, jugar escondidijo. Recuerdo ese barrio que cada que tengo la oportunidad de visitar mi pueblo, recuerdo mis amigos, mis compañeros con los que jugábamos en ese entonces. Hice tanto mis años de primaria como 3 de bachillerato en un colegio de monjas. A la edad de 13 años, mi padre toma la decisión de irnos a una pequeña parcela que quedaba como a 1 hora de mi pueblo, en una casita hermosa, no sé si conocen, hecha en bareque, que eran como cañas, que como amarradas con unos hilos y con barro, era de teja. Éramos 7 hijos y no tenía sino una salita, una habitación, una cocinita de leña, pero había algo muy lindo. Primero estábamos los 7 hijos, mi papá y mi mamá,
y mi padre era agricultor. Había desde frijol, maíz, papa, arveja, hortalizas, verduras, y fuera de que nos permitía alimentarnos de ello, también era como lo que mi padre hacía, venderlo en el pueblo, y eso hacía parte del sustento de la familia. Nos alumbrábamos con velas porque no había energía y tomábamos el agua en un pozo vecino. Allí, yo llegué allá a la de 13 años. A los 14 años, siendo una preadolescente, conocí a quien fuera mi esposo, un campesino que era mayordomo de una de las fincas vecinas, un hombre maravilloso, de muy buenos principios y valores realmente, un hombre coqueto, de ojos brillantes, que me enamoró. Y yo me caso a la edad de 17 años. Yo era una niña con muchos sueños por realizar, yo quería estudiar, pero dada la situación económica de mis padres, pues era difícil como en allanar esos sueños. No obstante, yo seguía soñando. Desde que yo tenía más o menos 14 o 15 años, yo soñaba con tener 2 hijas profesionales. Quería terminar mi bachillerato, hacerme profesional, y de hecho me caso a los 17 años y me vengo con mi esposo a una ciudad metropolitana, y llegamos a un barrio alto donde se vivían muchas carencias y muchos temas de inseguridad. Te hago una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué se mudan a Bogotá? ¿A Bogotá fue que se mudaron? ¿A Bogotá? No, Medellín. Pero yo hablo del norte antioqueño, nos venimos a la ciudad de Medellín. Yo hablo de una ciudad metropolitana, y llegamos a una finca, a un cerro, donde se tenía la oportunidad de ver toda esa ciudad imponente, una ciudad metropolitana, y nosotros llenos de emociones. Para ese entonces mi esposo tenía 24 años, 27, y yo 17, y llegamos allá llenos de ilusiones. Antes de yo cumplir los 18 años, llega nuestra primera hija, y eso nos llena de inmensa alegría. Yo, pues, una niña inexperta que no tenía ni la idea qué era tener un hijo, cómo cuidar ese bebé, yo llena de miedo. Recuerdo que quiero contar como esta anécdota, cuando yo puedo como moverme, llegamos de la clínica a la casa, y yo era muerta de miedo porque no sabía cómo cambiarle los pañales a mi bebé. Entonces mi esposo hermoso le cambió los pañales a esa niña esa noche. Después llegó a mi casa una cuñada como a enseñarme cómo era el manejo y el cuidado de la niña, y yo voy aprendiendo, pero cuando ella se va, yo lo que hago es tomar la niña, y con la bañera me encaramo a la cama porque me daba miedo, me parecía que yo tomaba a esa bebecita y se me caía, hasta que fui tomando confianza, y ya pues ya me convertí, yo diría que en una excelente mamá, ama de casa. Fueron pasando los días, y cuando mi niña tiene 18 meses, yo tomo la decisión y digo, ya mi niña ha crecido, yo quiero perseguir mis sueños, yo quería estudiar. Mi esposo lo sabía cuando me conoció y él quería apoyarme en ese aspecto. Pero tú habías terminado la escuela, lo que le llamamos el bachillerato, ¿o no lo habías terminado? Ahí voy. Entonces yo quería continuar con mis estudios, y en una de mis salidas de la finca donde estábamos, al centro de la ciudad, encontré un sitio de estudios técnicos, secretariado, donde a uno le permitían hacer esos estudios técnicos así uno no fuera bachiller. Y para mí eso me llenó de inmensa alegría, y yo voy a matricularme, y regreso a mi casa, le cuento a mi esposo, le cuento a mi cuñada, y bueno, entonces inicio mis estudios, y feliz porque ya se me estaban allanando los caminos para yo hacer lo que yo quería. Yo siempre pensé que estudiar era una manera de uno salir adelante y ayudar a mejorar las condiciones y calidad de vida de una familia. Y yo ya tenía una familia, tenía a mi esposo, tenía a mi hija. Empiezo a estudiar,
Madrugaba todos los días, 4:30 de la mañana. Me tocaba caminar por ahí de 20 a 30 minutos para llegar a un acopio de buses que me llevaban al centro de la ciudad. Y habían pasado por ahí unos 2, 3 meses. Yo estaba feliz. Estábamos aprendiendo todo lo que se aprende para uno ser una secretaria que le permitiera a uno trasegar por grandes empresas, y yo quería hacerlo. Es más, yo soñaba con ser jefe de personal en ese entonces y no tenía ni idea de lo que estaba recorriendo. Llega un mes de septiembre y hay un día de mi vida que yo me levanto feliz. Y mientras yo hacía oficio de mi casa para ayudarle a mi cuñada, que amaba intensamente a mi esposo y a mi niña, eso me daba seguridad para irme de mi casa. Pero yo adelantaba oficios como era lavar la ropa, arreglar la casa. Es decir, estaba pendiente de todo. Y mientras organizaba las cositas, yo desayunaba para que me pudiera como alcanzar el tiempo. Y un día cualquiera, madrugué más que de costumbre. Y bueno, salí de mi casa. Llego al centro de la ciudad a recibir las clases de secretariado, feliz. Fue una mañana muy productiva y yo me visualizaba como una excelente profesional. Salgo a la 1 de la tarde para regresarme a mi casa, y para regresar me tocaba pasar por un sitio despoblado donde habían invasiones, y eso me generaba un poquito de miedo porque era un sector realmente un poco inseguro. Y de pronto siento que de la nada sale un hombre y me ataca. Me toma, primero que todo, me toma de la cintura y luego toma con una de sus manos, me toma de la garganta. Y yo no sé, realmente mi reacción es como la incredulidad, es como si fuera una pesadilla. Yo no sabía qué me estaba pasando. Y yo siento que este tipo me lleva a un sitio donde hay mucha, ¿cómo llamarlo? Hay pequeños matorrales y me obliga a caminar. Yo estoy muerta de miedo. Ese día para mí fue un asalto a mano armada. Creo que fue mi peor pesadilla. Nunca lo voy a olvidar. Es un recuerdo que no pasará. El pasado nunca muere, pero lo he ido superando poco a poco. Cuando este tipo me lleva donde eso ya está muy, muy lleno de rastrojo, yo estoy desesperada porque yo quiero gritar y no puedo porque él me tapa la boca. Y llega un momento donde, primero que todo, es un lugar demasiado solitario y yo estoy muerta de miedo. Sí. Siento que yo pataleo con ganas de soltarme, pero es imposible. Realmente no sabría cómo expresar con palabras lo que uno siente para compartirle a toda esta audiencia hermosa que seguramente nos debe de estar escuchando, que son momentos muy, muy difíciles. Entonces, cuando yo de pronto logro soltarme o este tipo me suelta, yo le pido que por favor no me vaya a hacer nada, que no me vaya a matar, que yo tengo una hija pequeña, que yo la quiero ver crecer. Y este hombre se enardece y me da un golpe en la cabeza, yo caigo al piso y yo me lleno más de pánico. Sin embargo, yo quiero seguir batallando, pero el miedo no me deja porque me paraliza. Vuelvo y le imploro que no me vaya a matar y él me dice que si me callo, que si colaboro, no me pasa nada. Entonces, cuando él vuelve y me tira al piso y me da otro golpe que yo ya me siento mareada, el tipo me inmoviliza llevándome las manos arriba de la cabeza, me abre las piernas, mete las rodillas, empieza a despojarme de mi ropa y este tipo me viola. Wow. No se alcanzan a imaginar
el dolor tan grande, el miedo, la rabia, la impotencia. Cuando yo trato de defenderme, él me pone un cuchillo en el cuello y me dice que me calle. Yo ya no tengo nada que hacer. Pasa por mi cabeza la imagen de mi niña, 18 meses. Y yo le pido a Dios, le pido a los ángeles de la guarda que me protejan, porque yo sabía que en cualquier momento yo puedo morir. Claro. Y emocionalmente mi anclaje fue mi hija. Y este tipo me penetra con fuerza, lo más doloroso. Bueno, me quedo sin palabras para expresar lo que siento. Me siento humillada, asqueada, pero no puedo hacer nada. Cuando yo le pido a Dios de corazón y al ángel de la guarda que me proteja, que yo no quiero morir, que quiero ver a mi hija crecer. Este hombre se levanta, yo lo veo borroso, y este tipo me quita unas aretas que yo tenía hermosas de mi abuela, me quita mis anillos matrimoniales, me quita un Oh, te anillo. robó. Sí, claro, me quita un anillo que me regalaron mis padres cuando cumplí los 15 años. Se lleva una carterita pequeña que tenía, es decir, voltea el bolso, se lo lleva, y yo quedo vuelta a nada, muerta de miedo. No sé cuánto tiempo permanezco yo en ese sitio. Yo me siento más sola y más desamparada que nunca, con una impotencia terrible. Logro levantarme un poco, pero me siento tan dolida. No sé cuánto tiempo permanezco ahí, pero sabía que tenía que salir de ahí, que era un lugar solitario y tenía que salir de ahí. Y yo no encuentro mis ropas. Cuando ya logro enderezarme, veo que mis ropas están por ahí a 5 metros y me tengo que levantar por ella y no tengo ni ganas de levantarme, porque uno siente una oscuridad, es como si todo fuera oscuro. En mi caso pasaron muchísimas cosas. Yo me levanto, me coloco mis panties, mis jeans y la cremallera de mi pantalón está totalmente reventada. Empiezo a salir de allí para salir como a una pequeña vía que me conduce a la casa, pero yo me desconecto, yo no sé dónde estoy. Claro, estás desubicada totalmente. Total desubicada. No sé para dónde tomar, si para oriente, occidente, norte o sur, no sé dónde está mi casa. Es un dolor tan grande, Irina, lo que uno siente en el alma, porque pienso que una violación es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano, cualquiera que sea la edad, cualquiera que sea su madurez mental. Así Pasan es. muchas cosas por la cabeza. Yo no podía digerir lo que me estaba pasando. De pronto veo un tanque de agua y digo, bueno, esto me tiene que conducir a mi casa. Y yo empiezo a caminar, pero es tanto el dolor en mi alma. Yo siento ganas de vomitar. Siento esas náuseas. Yo sudaba, sentía frío, me dolían mis piernas, me dolía la garganta porque me habían apretado muy duro. Tenía un chichón acá, me había cortado una mano, pero eso como que a mí no me importaba. Lo que más me importaba era lo que me habían hecho. Me habían violado salvajemente, yo no lo lograba entender. Yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pero hay una cosa que se me olvidó compartirles, es que cuando este tipo me estaba penetrando, me decía que me iba a preñar. No, era como tanta la rabia que ese tipo tenía. No sé qué pasaba por la vida de ese hombre. Pero lo cierto y hecho es que yo sigo caminando hacia mi casa. Eran como 10 minutos antes de llegar a la casa y me encuentro con quien era mi esposo. Pues, mi esposo ya está fallecido, ya más adelante les contaré, y un amigo de él que están revisando linderos en la finca y ellos me ven y ellos dicen, bueno, ¿qué te pasó? Y yo sentí la vergüenza más grande para decirles que me habían violado y yo no había podido hacer absolutamente nada. Era la vergüenza, era la culpa. Yo no lograba cómo decirles a ellos que me habían violado, me habían robado.
Entonces, cuando ellos me preguntan que quién, le dije, yo no sé quién es, porque realmente ese tipo yo no lo vi sino el día que me asexó violentamente y no tenía ni idea. Le dije, en tal parte era un tipo y ellos me acompañan a la casa. Yo me encuentro con mi cuñada y ella me ve el estado tan lamentable donde estaba y cómo estaba. Y yo veo a mi niña, yo no soy capaz de abrazarla, siento un dolor tan grande que me dejo caer al piso y lloro profundamente, miro a mi niña y lo único que yo digo, gracias Dios mío, que todavía estoy acá y puedo luchar por mi muchachita. Mi esposo sale con su amigo, toman una escopeta y ellos salen como en la búsqueda a ver qué pasó. Regresan a la media hora y me dicen que no encontraron a nadie y que se encontraron a alguien en el camino que le dijeron que no siguiera investigando, que en el sector hay una banda de criminales y que si él lo sigue haciendo puede correr riesgos igual que la familia, y eso me llena de desesperación. Y mi esposo y mi cuñada toman la decisión de llevarme a un centro asistencial. Allí me recibió un médico, gratitud interna inmensa por siempre para este profesional que me recibió, me atendió con toda la compasión que se requiere en estos casos. Me escuchó, me permitió llorar, me examinó con un respeto impresionante que hoy se lo agradezco y que ojalá todos los profesionales de la salud que abordan estos casos hicieran lo mismo, porque encontrar personas con tanta humanidad es lo que necesitamos para todas aquellas personas que somos sobrevivientes de estos hechos tan atroces. Bueno, allí me prestan todos los primeros auxilios, me aplican los medicamentos a que haya lugar, pero nos hacen saber que ellos tienen que reportar ese hecho a medicina legal. Y el médico nos dice que se presentaron asalto a mano armada, hurto y lesiones personales, y que la clínica debe hacer la remisión del caso. Nosotros nos vamos para la casa. Esa noche no tocamos el tema, pero mi esposo, con el ánimo de darme consuelo, me accesa sexualmente. Yo no quería, pero es uno de los momentos que uno como que quiere protección, pero con una diferencia de que él me trató con cariño, me protegió para que no hubiese un embarazo, pero yo me sentía nuevamente violada, porque es que era muy reciente y es muy duro porque se presentan muchísimas emociones, muchos sentimientos encontrados de rechazo, de asco, de dolor, de rabia, de impotencia. Era como revivir ese momento tan doloroso. Claro, no estabas preparada para eso. Claro, tenía 19 años, estamos hablando del año 79, hace más de 4 décadas. Al día siguiente nos vamos para medicina legal. Recuerdo que llegamos a un edificio viejo con muchas oficinas. Me atienden 2 personas, 2 profesionales de la salud, me reciben la denuncia. Yo tenía miedo de ir allá, que yo decía, pero yo qué voy a ir a decir allá, a repetir la historia. Y efectivamente me tocó volver a relatar los hechos que yo había expuesto en el hospital donde llegué. Allí me sentí revictimizada. ¿Por qué razón? Porque sentí la indiferencia de las personas que me estaban atendiendo. Me llegaron a preguntar que yo qué hacía por allá sola, que yo por qué no me había soltado y había salido corriendo, que yo qué hacía por allá, que los efectos que eso generaba era de acuerdo a la edad que tenía cada persona y que yo ya sabía que era eso. Yo salí de allá asqueada. Wow. Y le manifesté a mi esposo que era mejor no haber ido allá porque me habían hecho sentir muy mal.
Claro, que te hicieron sentir culpable. Claro. Sentí más vergüenza y más culpa. Y lo que hicieron era que realmente yo me sintiera culpable y no compartiera mi dolor con nadie. De hecho, me lo tragué muchos años. Bueno, ya regresamos a mi casa nuevamente y mi esposo y yo no hablamos del tema. Cruzamos nuevamente por el sitio donde me asaltaron y yo siento pánico y me pongo en alerta. Pues llegamos a mi casa, yo me quedo 5 días sin ir a estudiar. No quería volver a estudiar, me daba miedo volver a salir de mi casa. Empecé a tener pesadillas. No dormía, me daba miedo que los hechos se volvieran a repetir. Y mi esposo hermoso me dijo, no, tú debes de volver a estudiar. Desde que yo te conocí, siempre quisiste salir adelante y yo te voy a apoyar. Yo voy a estar siempre para ti, te voy a acompañar todos los días a tomar el bus y cuando regreses yo voy a estar ahí. Y cumplió su promesa hasta que yo pude terminar mis estudios. Bueno, regreso a estudiar, muerta de miedo. Claro. Recuerdo que una vez llegando al centro de la ciudad iba en un bus y el señor conductor frenó y un señor, por no dejarse caer sobre mí, puso uno de sus dedos en mi muñeca y yo vi ese dedo como un pene. Casi me muero y empiezo a gritar. Otro día, después de que me bajé del bus, cuando llegué para la clase, me pareció que alguien me perseguía y me entré a un banco llena de miedo. Y recuerdo que el vigilante me dijo, niña, ¿qué le pasa? No le dije nada y él me sacó un vasito de agua para que me tranquilizara y me fui para clase. Pero bueno, yo ya había sido violada y estaba cargando con un dolor muy grande. Pero yo tenía otro fantasma por vivir. Mi menstruación no llegaba. Y para mí esa era la tortura más grande. Me llamaron de un juzgado a que ampliara mi denuncia que había presentado en medicina legal. Y bueno, había un NN, yo no sabía quién era, el tipo que me había asaltado, yo nunca lo había visto en mi vida. Y allá quedó registrado que yo podía estar embarazada porque mi menstruación no llegaba. Pasaron los días y yo empecé a ganar peso. Me hicieron una prueba de embarazo y salió negativa, pero yo seguía ganando peso. Y yo le pedí a Dios de corazón que eso no fuera a ser un embarazo, que yo prefería morir de cáncer a tener hijo de un violador. Le pedí también que si no era un embarazo, yo le prometía que yo tendría otro hijo, otra hija con quien era mi esposo, promesa que cumplí más adelante. Cuando ya habían pasado por ahí 2 meses y medio, casi 3, un día yo salí a tomar el sol con mi niña, nos sentamos por allá y yo sentí un mareo y como que algo se desprendía de mi estómago y dije, puede ser la menstruación, pero la verdad no pasó nada durante la tarde. Pero la noche siguiente yo sentí un dolor desgarrador, me levanté al baño y efectivamente tenía mucho sangrado y lo que se me había desprendido de mi vientre era una conchita que parecía un petico. Yo lo recogí con muchísimos sentimientos encontrados, me dolía mi vientre, tenía mucha hemorragia. Claro. Yo decía, bueno, ¿es la menstruación o es un aborto? Le compartí a mi esposo y al día siguiente nos fuimos para el hospital donde me habían atendido y el mismo médico que me atendió el día de los hechos me dijo que yo estaba presentando un aborto espontáneo, que tenía que hospitalizarme para que me hicieran un legrado, que me lo debían de hacer ese mismo día o a más tardar el otro. Y efectivamente me internaron y yo todavía esperaba que me dijeran que no era un embarazo, que era un retraso, pero infortunadamente estuve embarazada. Tuve un aborto espontáneo de casi 3 meses y en el centro asistencial yo lloré, porque yo había envasado ese feto en un frasco
y me tocó depositarlo por la taza del sanitario. Y yo no lograba entender todo lo que me había sucedido. Me habían violado, Wow. había quedado embarazada y sumado a eso, yo había tenido un aborto y me dolía en el alma, pero no lograba entenderlo. Y tenías 19 años en ese momento, o sea, todo eso Tenía, pasó a esa edad. sí, tenía 19 años, tenía una hija de 18 meses, estaba haciendo estudios técnicos en el centro de la ciudad. Es una historia muy fuerte. Yo sentía que Bastante fuerte. mi vida caía, caía y caía. No podía elaborarla. Sin embargo, yo sentí siempre una fuerza interior que me ayudó, quizás desde el momento de los hechos, a sobreponerme a las circunstancias. Logré terminar mis estudios técnicos, me gradué como secretaria y para mí eso fue un logro muy grande. Y a los meses incursiono en empleos de carácter público, llego a una institución en mi pueblo, en mi terruño al norte de Antioquia, y empiezo a recibir denuncias y versiones libres de personas que habían sido violadas por sus padres, sus hermanos, sus amigos y otras personas. Era como si el universo me pusiera la neurona espejo y me dijera, mira, ayúdate a sanar, que no eres la única. Yo sin saberlo, les ayudé a ellas y ellas me ayudaron a mí. Encontré casos de un papá que violó todas las hijas Wow. y decía que si él, perdón, que si se las iba a comer otro, porque no se las podía comer él. Wow. Y la última hija que resultó embarazada del papá Qué fue la terrible. persona que lo denunció. Y sumado a eso, se presentaron muchísimos episodios. Trabajé para esa entidad de carácter público por casi 8 años, o sea que fueron muchas las denuncias que recibimos al respecto. Seguí mi vida y cuando mis hijas, ya estaba mi hija mayor lista para empezar la universidad, mi hija menor había empezado el bachillerato, a mí se me presentó la oportunidad de incursionar en puestos de carácter público, pero gubernamental. Yo ya había validado mi bachillerato, porque como les dije anteriormente, yo me gradué en estudios técnicos sin ser bachiller. Y estando en mi terruño patrio, realicé estudios que hacía los fines de semana. Me venía desde mi pueblo a la gran ciudad metropolitana a estudiar para validar mi bachillerato ante el IFES en una sola prueba, que también me generó una satisfacción muy grande y me abrió las puertas para incursionar en puestos como promotora de desarrollo de la comunidad, como orientadora familiar. Y allí era una cosa muy curiosa. El universo seguía poniendo personas en mi camino que habían sido abusadas y violadas. Y siempre tuve la oportunidad de escucharlas y estar para ellas, de ayudarlas a sanar, y eso me ayudaba a sanar a mí. O sea que nos sanábamos de manera bidireccional. Nos regresamos a la ciudad de Medellín, me vengo con mis hijas, y un día cualquiera regreso a mi casa después de la jornada laboral y encuentro a mi hija con un noviecito. Le digo, hija, no me parece lo adecuado, mira, te puede pasar aquello, lo otro. Ella me dice, mami, tranquila, yo sé cuidarme sola, y me cuenta una historia que para mí fue un detonante que casi me mata, emocionalmente y físicamente. Me cuenta que cuando tenía 11 años había sido víctima de un abuso sexual por un primo hermano. Y ese detonante me llevó a sentir unos deseos de matar. Claro, estabas recordando, decías, la historia se repite. Unos deseos inmensos de matar, era un dolor y una angustia. Peor aún, porque esa persona que había abusado de mi hija había desaparecido muchos años anteriores
y lo habían encontrado muerto, desfigurado, Wow. y parte de su cuerpo se lo habían comido los gallinazos. Uf. Yo tenía una herida que yo no había sanado, una herida abierta. Y yo no sé, Irina, me parece que si yo hubiera encontrado a esa persona en ese momento, yo la hubiera matado y no hubiera sido consciente de los hechos, porque fue un dolor desgarrador. Tuve que buscar ayuda de un sacerdote que me ayudara a asimilar esa situación. Era el dolor tan grande y el sacerdote me dijo, no, trata de sanar tu espíritu, tranquilizar tu alma, perdona al violador, al abusador, cálmate. Esa persona ya ha sido juzgada de Dios. Esa noche me voy para mi casa y sueño con este muchacho y me pide perdón, pero yo no lo escucho. Mi vida continuaba, mi boca callaba ese dolor y mi cuerpo hablaba. Ese detonante de esa información que me entregó mi hija me somatizó una cantidad de dolencias en mi cuerpo, que ya venían desde luego. Y como yo no hablaba del tema, por dos emociones muy grandes, muy fuertes, que era el sentimiento de culpa por yo no haberme podido defender y la vergüenza de que habían dañado mi cuerpo sin mi consentimiento, yo me había callado totalmente. Y con lo de mi hija, pues me enfermé y tuve que visitar los médicos. Estuve con ginecólogos. Odié los ginecólogos con toda mi alma. Me peleé con el sexo masculino. Me peleé con Dios y la reclamé de por qué Él permitía que tantos hombres le hicieran daño a las mujeres. Entré en un conflicto interno que me generó un cáncer en primer grado, un NIC en estadio 1, que fue, yo diría que era tanto la emoción del dolor encapsulado por tantos años, que me llevó a una cirugía donde me tuvieron que sacar el útero. Pero antes de que me hicieran esa cirugía, hubo una noche muy importante en mi vida que quiero compartirla. Una noche de tormenta eléctrica muy fuerte. Eran por ahí las 12, 1 o 2 de la mañana y entra una llamada. No sé de dónde llegó esa llamada. Estaba con mi hija menor en mi habitación porque ella le tenía el pánico a las tormentas eléctricas. Yo tomo el inalámbrico y me dicen, tú puedes sanar para que puedas ayudar a sanar a otras personas. Pero para poderlo hacer, tú tienes que sanarte. A mí me da miedo esa llamada y le entrego el teléfono a mi hija. Y mi hija escucha lo mismo que yo escuché, que era como una voz celestial, una voz surreal. Me devuelve el teléfono y me repiten, tú tienes que sanar, tú puedes sanar para ayudar a sanar a otros. Pero para ayudar a sanar a otros, tú tienes que sanar primero. Escúchalo, volveremos. Y yo quedo como... Y te colgaron, o sea, me te colgaron. llamaron, te dijeron eso y te colgaron y tú, Me y de la colgaron. voz, tú ni por ahí, ¿quién sería? ¿Un familiar, alguien conocido? No sé de dónde llegó la llamada en esa noche tan especial para mí que no le di importancia. Sin embargo, me movió y yo a partir de ese momento en la madrugada, yo le digo, Dios mío, tengo que sanarme. Ayúdame a entender este proceso. Ayúdame a encontrar respuestas. Y yo, pues, ya busco la ayuda médica y ya me hacen la cirugía. Y la verdad es que es una alegría inmensa porque después de hacerme colposcopias, conizaciones y biopsias, la cirugía no dio para cáncer. O sea que yo había empezado a sanar. Ay, y yo digo, gracias Dios mío, me escuchaste. Y empiezo a hacer un trabajo interno y ya, me volco a mí
y empiezo a hacer una introspección a través de una catarsis, a revisar paso a paso ese día trágico de mi vida, que fue una pesadilla. Y yo decía, pero si yo fui la persona víctima de un perpetrador, ¿por qué no hablo yo de estos hechos? En esa convalecencia de esa cirugía, en meditación, me hago muchas preguntas que aún no tengo respuestas. Visualizo a la persona que me violó. Logro hacer un trabajo diría yo, de cerrar una herida después de revisarla. Empiezo a cortar esas cadenas de dolor y le digo que esté donde esté, yo lo perdono. Yo no entendía qué era el perdón, Irina. Cuando yo tomo la decisión de perdonar, empiezo en esa búsqueda, qué es lo que significa perdón. Inicialmente me parecía que era imposible, que yo perdonara y que siguiera mi vida como que si nada hubiera pasado. Eso era imposible. Hasta que llegó a esa conclusión que el perdón era otra cosa. No era justificar a esa persona que me había hecho tanto daño y que yo era la única persona responsable de lo que hacía con mi vida. Y ya lo venía hecho. Lo venía haciendo, pero yo no era consciente de eso. Entonces, hago en esa retrospección en el tiempo, visualizo a esta persona que me hizo tanto daño, igualmente al que intentó violar a mi hija, que ya estaba muerto. Le digo que me perdone por haber sentido esos deseos inmensos de matar, que yo no soy quien para juzgarlo, que esté donde esté, yo deseo que esté, que tenga paz en su tumba. Pero hay un momento desgarrador en ese trabajo de introspección, cuando yo me encuentro con mi embarazo, cuando yo le pedí a Dios que prefería morir de cáncer a tener un hijo de un desconocido. Y ahí me quiebro. El año pasado lloré como una Magdalena, recordando esos momentos tan dolorosos. Y no era tan consciente de que ese ser que se había gestado en mí, de ese violador, también era mi hijo. Y que yo también había perdido algo de mí. Y ese dolor también tan desgarrador y tan fuerte, me conecto con esa energía. Y reflexiono mucho y lo miro desde otra perspectiva. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ese aborto espontáneo no se hubiera presentado? Yo era una niña de provincia, no sabía qué hacer para tener un aborto, no sabía dónde buscar ayuda. Pero Dios me escuchó y me amó tanto, tanto, que se dio el aborto espontáneo. Y decía dentro de mí, si yo me hubiera conectado con ese ser y le hubiera dado la oportunidad de nacer, sería un niño o una niña, tendría cerca de 43 años. ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Quizás hubiera sido un caos, mi segunda hija no hubiera llegado, mi vida profesional se hubiera trucado. O yo quizás con ese ser de luz que por alguna razón fue fallido, yo me hubiera embelesado. Y hago esa conciliación con esa energía y le digo que me perdone, que tener un hijo en esas condiciones es de mujeres muy valientes, que son unas heroínas, son unas guerreras, pero yo no estaba preparada para eso. Le pido perdón y le digo que alguna vez, en otra dimensión quizás, porque yo creo que esa energía tiene que estar en algún lugar, porque estuvo en mi vientre, que alguna vez nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar y vamos a sonreír con ese abrazo que nunca nos dimos. Y que ese dolor es una herida que yo llevo cicatrizando dentro de mi ser, como madre, como mujer, pero que ya lo entiendo y me lleno de valía.
hago ese trabajo de mi reconocimiento femenino, hago esa reconciliación con el sexo masculino, honro la presencia de lo masculino, lo femenino, le pido a Dios que me perdone. Y en ese trabajo sigo avanzando. Le pido perdón a mi hija mayor por ese episodio que ella sufrió cuando yo no estaba en la casa. Yo estaba trabajando, estaba estudiando. Les pido perdón a ellas por haberlas abandonado emocionalmente y haberme dedicado a trabajar y a estudiar, porque para mí la academia fue mi soporte emocional. Yo me escampé en la academia y en el cuidado de mis hijas. Y llego a una conclusión: mi hija mayor fue mi anclaje emocional para yo no dejarme matar. Y mi hija menor, le pido perdón por yo haberla proyectado con unas palabras de poder de las que yo no era consciente. Y honro su existencia porque eso me ha llevado a trasegar por la vida con más conciencia de que esos pensamientos y esas palabras de poder hay que meditarlas, hay que pensarlas, porque pueden ocurrir. Le pido perdón a mi esposo ya fallecido. Entiendo que él, a su manera, también vivió ese duelo de esa violación. Dentro de su idiosincrasia, él se dedicó a él le encantaban las mujeres. Y cuando ya la relación de nosotros no era ya era disfuncional, ya no funcionaba, esa relación se deteriora. Y alguna vez él me dice que yo soy una excelente mujer, perdón, una excelente mamá, pero como mujer soy un fracaso. Y eso me sumó a mí más desvalorización, a ese dolor que tanto cargué por tantísimos años. Autoestima, todo. Muy fuerte realmente, pero dentro de ese trabajo de catarsis hay un reconocimiento de mi valía personal, de todos los años que yo me tragué ese dolor, repito, donde mi cuerpo hablaba y mi boca callaba, que tuve un problema en mi parte, diría yo, de mi vientre, adolorido, por haber sido violada, por haber gestado un hijo que no debió pasar, pero que pasó. Pero yo elijo ser la persona que soy hoy, una mujer valiente, una mujer guerrera, que sobrevivió a un hecho de violencia sexual, que lo he superado, porque elegí ser la persona que soy hoy. No me victimicé. Algo Sí. que acabas de decir, elegiste. Y algo que vi en tu libro que me encantó, Elsie, cuando tú dices de que el dolor, ¿cómo es? Tú puedes sentir dolor, pero es tu decisión seguir sufriendo. Claro. El sufrimiento, el dolor es natural, porque el dolor es natural, exacto. Tú te lastimas tu piel. Exacto. Y es natural, te va a doler a ti, me va a doler a mí, le va a doler a otros. El sufrimiento es opcional. Exactamente, sí, discúlpeme que lo tergiversé, pero no, estaba con la idea. Sí. Eso me encantó porque es muy cierto. Es muy cierto. Y mira, tú mismo acabas de decir, tú decidiste, tú tomaste la decisión de no quedarte como una víctima, de no quedarte con ese dolor, que aunque te duela, porque es que las heridas, es decir, uno siempre va a tener la herida, aunque ya la herida no esté sangrando, ¿verdad? Si uno se corta, la herida ya no sangra con los días, pero ahí queda, queda la cicatriz. Así es. Pero está en ti, ¿qué vas a hacer con eso? Elcira, yo tengo una pregunta. ¿A qué te dedicas tú ahora, después de todo esto que ha pasado y esta historia tan valiente de que tú estudiaste, te preparaste? ¿Qué haces tú en estos momentos? ¿A qué te dedicas? Mira, yo soy psicóloga social. Me especialicé en control fiscal
yo terminé, después, yo trabajé 36 años para el Estado colombiano. Terminé trabajando en una entidad de carácter fiscal, promoviendo el cuidado de los recursos públicos y el medio ambiente, trabajando con grupos, maravilloso. Especializarme en control fiscal me llevó a pensionarme, gracias a Dios. Hice un buen recorrido trabajando con el Estado colombiano. Me pensioné hace 4 años. Hace 5 años me fui unos meses a Argentina. Me tomé unos meses sabáticos. Regreso a Colombia y entra la pandemia. Oh, wow. Yo ya venía con la idea de escribir un libro porque tengo claro que estos temas que duelen tanto, que lastiman tanto el alma, hay que sacarlos de adentro hacia afuera. Así es. Bien sea convertirlos en escrituras, llevarlos a un libro. Hay que cantar, hay que bailar, hay que llorar, hay que buscar a quien compartirles ese dolor. Hay muchas maneras de expresarlos. Lo ideal es que no dejemos morir ese dolor adentro, porque si lo dejamos dentro de nosotros, eso conlleva a muchas enfermedades físicas. Entonces, en la pandemia, la vida me lleva a trasegar por la terapia sintergética de un médico colombiano de nombre Jorge Carvajal, que es el co-creador de la medicina sintergética. Yo me preparé dentro de esa rama de la medicina, pero orientada a la psicología dentro de mi profesión. Me formé y sentí esa necesidad de hacerlo y de escribir mi libro, porque yo veía que las personas que llegaban a mí a contarme sus historias, el solo hecho de yo escucharlas, de estar para ellas con amor, con comprensión, sin señalamiento, sin juzgamiento, se iban mejor de lo que llegaban. Y cuando yo volví a encontrarlas, esas personas estaban mejor de lo que habían llegado a mí. Recibí, mira, entonces yo abro un espacio terapéutico en mi casa. De hecho, este espacio donde estamos es un espacio, era una habitación, la convierto en un espacio terapéutico y mi balcón en un escuchadero. Entonces, aquí me refieren varias personas que me conocen, entonces me mandan diferidos de pacientes y yo los atiendo en mi balcón, los escucho su dolor, dejo que expresen, que lloren, que logren sacar ese dolor y de acuerdo a lo que ellos requieren, yo les ofrezco, bien sea mi escucha activa como psicóloga, hacemos terapia para desensibilizar y sacar ese dolor de adentro, o hacemos terapia sintergética. La terapia sintergética es encontrar el origen de las enfermedades con el permiso del paciente. Es un trabajo hermosísimo porque se trabaja desde el alma. Y si la persona cree y se da permiso que puede sanar, se sana, y a eso me dedico. Tengo un trabajo muy incipiente, espero madurarlo, porque por ahora atiendo en mi casa y la idea es salir de la casa hacia afuera, a un consultorio, a un coworking, para ayudar a muchas personas, no solamente mujeres, también hombres. Yo he tenido hombres profesionales, muy brillantes en lo que hacen, pero con un dolor en el alma que cuando les toca tomar decisiones, sienten truncados sus anhelos porque no lo pueden hacer. Empezamos a trabajar y dentro de la terapia encontramos que hay un origen, bien sea en la infancia, en la adolescencia o en cualquiera de sus tiempos en edad, han sufrido abuso o acoso sexual o han sido violados y son heridas abiertas que hay que sanar. En mi caso, Irina, porque creo que ya el tiempo, vamos sobre el tiempo, yo he sanado y sigo cicatrizando esa herida, porque cuando hay una cicatriz es porque hubo una herida, y cuando hay casos dolorosos, esas heridas pueden molestar, pero ya uno de una manera más consciente las revisa, las atiende, las entiende y se relaciona de mejor manera que cuando esa herida estaba abierta y no había cerrado. Mi mensaje para
todas las heroínas del programa de Irina. Irina, una mujer valiente que admiro montones. Todo mi reconocimiento para ti y para todas esas mujeres guerreras, que sanar sí se puede. Que una vez que sanamos ese dolor, esas emociones de esa violación, nos relacionamos de mejor manera y salen, yo diría que son tramas milagrosas, salen propósitos de vida a la que todas nos estamos orientando, porque he escuchado muchos podcasts y todos estamos con ese mismo propósito. Y me he hecho una pregunta y la dejo para que lo pensemos. Si todas las personas que hemos vivido esa experiencia de la violación, que hemos sufrido tanto y que muchas veces nos hemos quedado con esos fantasmas atrapados en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, lográramos sanar, podríamos a futuro hablar de mejores generaciones, porque lo que uno sana desde adentro es como cortar un círculo vicioso para que no se vuelva a repetir. Para todas las personas, repito, hombres y mujeres que han sufrido de este flagelo de la violación, tengan la plena seguridad que si hablamos de esta historia, la compartimos, la sanamos, cortamos esas líneas de dolor con nuestro linaje para que nunca más, escúcheme, nunca más se vuelvan a repetir. A repetir. Así Esa es mi intención. Yo quiero que el mensaje de mi libro... Si cuéntanos de tu libro, el nombre de tu libro y dónde lo pueden conseguir. Mi libro se llama Atrapada por los fantasmas de la violación, rompiendo el silencio, liberé mis memorias de dolor. El solo hecho de que yo esté hablando acá, sigo cicatrizando mis heridas, sigo liberando esas emociones. Mi libro está en Amazon para quienes lo quieran adquirir. Y a mí me pueden contactar, por acá tengo un teléfono. Te voy a preguntar, ¿dónde te pueden contactar? Alguien que de pronto quiera hablar contigo, que escuche este podcast y resuene con ella o con él, porque es posible que también lo estén escuchando hombres, y resuene con alguien y de pronto quiera hablar contigo, ¿dónde te pueden contactar? Tus redes sociales, tu teléfono, tu email, lo que tú desees proporcionar. A raíz de mi libro nace una marca personal que se llama Emma Semillas de Sanación, para que me sigan tanto en Facebook como en Instagram. Porque Emma Semillas de Sanación, lo voy a anotar porque no sabía. Sí, Emma es mi nombre. Pero Emma, ¿E-M-A o E-M-M-A? No, E-M-A. O sea, el Siramuner Arango. E-M-A. Ok. Semillas de Sanación. ¿Por qué Semillas de Sanación? Porque yo hice un trabajo como Semillas de Sanación. Y yo quiero que mi libro llegue a donde tenga que llegar. Que este sea un legado para la humanidad. Que todos los que hemos pasado por esto sepan que sí podemos sanar, que sí podemos pasar la página, que podemos hacer un trabajo personal, pero si consideramos que necesitamos buscar ayuda, busquémosla, no nos dé miedo. Hay profesionales expertos. Mi contacto para que quienes quieran tomar nota, mi WhatsApp, mi teléfono, 312-308-1313, con el 57 adelante porque es el indicativo de Colombia. Aquí estoy, que lean mi libro. Me encantaría escuchar los comentarios, me encantaría tener otros encuentros, me encantaría participar de muchos eventos. Voy despacio porque, mira, estoy viviendo también un momento muy crucial. Tengo a mi padre con cáncer. El día que yo presento mi libro, mi padre ya tenía 8 días de estar en la clínica con un cáncer, o sea que eso me tocó muy fuerte, porque yo ya había luchado con un tema y cae mi padre. Mi padre está en este momento en cuidados paliativos, mi padre tiene 93 años. Entonces, he estado un poquito quieta, pero la idea, y es mi propósito,
ayudar a muchas mujeres desde la escucha activa, desde lo que sé hacer, desde la terapia y bueno, de estas tertulias, que esto se vuelva conversaciones, tertulias, que estas historias bonitas de esas heroínas que llegan a tu programa, no les dé miedo hablar. Así es. Hay que hablar, hay que sacar eso desde adentro, que nada se muera afuera, porque si yo lo saco, pueden llegar cosas más bonitas a nuestras vidas. Y yo creo, Irina, que tú como yo entendemos eso, que tú tienes un propósito de vida maravilloso, con muchas, muchas bendiciones y semillas de la sanación. Ese es tu programa y me siento orgullosa, Qué orgullosa, linda, muy honrada de estar acá, de verdad que sí. linda, No sé qué más gracias. quieres saber, qué me quieren preguntar. Sí, no, bueno, lo que pasa es que el tiempo ya se nos acabó. El Sí. tiempo se nos acabó, pero como te digo, cuando escuchen este podcast, yo sé que, mira, inclusive si puede que alguien no tome la decisión de decir, yo voy a llamar a averiguar más porque quiero saber más de ella, yo sé que lo que hemos hablado aquí les va a llegar. Lo que hemos hablado aquí, yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas y van a decir, wow, yo también lo viví, yo también lo experimenté. Y te ven como modelo, te ven como ejemplo. Porque si tú has podido salir de todo ese trauma tan doloroso, yo también pude salir de todo el trauma de mi niñez y míranos ahora, estamos utilizando toda esa situación, todo eso oscuro, feo, tenebroso, que no esperamos, que no deseamos, que no buscamos, cómo ahora lo estamos utilizando para beneficio de la Claro, sociedad. así Entonces, es. de eso se trata, de transformar el dolor en algo bueno, en algo positivo, en donde nosotros podemos dejar un legado. Así que, Elcira, muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias por tu historia, por contar esa historia tan, tan, tan fuerte, pero wow, se siente que a pesar de las heridas, se siente que eres una mujer que ha podido perdonar, que ha podido sanar. Y es que Sí, sin el sí, perdón no hay sanación. Eso sí, y me encantó cuando lo leí en tu libro, porque yo también soy fanática, por decirlo así, del perdón. Porque yo sé, yo que trabajo con mujeres abusadas, violadas, y cuando van a terapia, una de las cosas que les dicen es que no tienen por qué perdonar a su violador, que el perdón no hay cabida para el perdón, ellos no tienen por qué perdonarlo, es otra cosa, pero es otra yo cosa, tengo sí. un concepto diferente, porque los acompañamientos que yo he hecho, yo he visto sanación desde el perdón. Y yo también soy un modelo de eso y tú también lo eres. Mira, Entonces, definitivamente, lo que pasa es que el perdón también no puede ser impuesto. Uno no le puede decir a alguien, tienes que perdonar, es una decisión. Tú tienes que tomar la decisión de perdonar. Y mira, también Irina, tienes que estar lista, o sea, claro, no es en un momento en el que tú estés lista. Yo por eso siempre les digo, yo soy creyente y le digo, háblalo con Dios, coméntalo con Dios y dile que te cuesta trabajo perdonar, que te cuesta muchísimo, que no lo quieres hacer, pero habla con Él, que yo sé que Él te va a dar la fuerza. Y me ha pasado y he tenido clientas que ellas dicen, wow, Irina, lo manejé, lo hablé con Dios, perdoné a mi abusador y ahora soy una persona libre. así es. Mira, y lo interesante del caso es que perdonar es soltar las cadenas de dolor que uno arrastra con los años, porque eso pesa mucho. Y cuando uno perdona, uno se aliviana Exacto. emocional, psicológica y físicamente. Y si hay enfermedades físicas, créanme que en un alto porcentaje podemos sanar. Yo soy un testimonio de ello. Cuando yo decía, pero ¿cómo puedo perdonar a un violador que me hizo tanto daño? Eso es imposible. ¿Cómo sigo con mi vida como si nada pasara? Pero encontré que el perdón es otra cosa. Y Así cuando es. yo perdono, me sano yo, quizás pueda sanar eh, historias ancestrales, yo sé que Así tú me es. entiendes, Sí, sí, y sí. libero mi linaje de que esas historias se repitan. Así es. Esa es la intención. Así es.
Sí, sí. Muchísimas gracias, Elcira. Y bueno, y vamos a seguir en contacto, vamos a Claro seguir que sí. comunicándonos, vamos a seguir, porque este movimiento mundial de heroínas sigue creciendo. Heroínas en todas partes del mundo donde ellas se encuentren, mujeres con historias de vida, de resiliencia, y que estamos aquí para decir sí se puede salir adelante. Sí se puede. Muchísimas gracias, Elcira. Te mando un beso A gigante. ti, un abrazo gigante y para todas las heroínas que te acompañan, Gracias. mi abrazo y mi reconocimiento. Son y somos unas valientes, unas guerreras. Así Somos un es. ejemplo. Bye. Chao. Felicidades, Gracias. muchas gracias. Feliz noche para todas y todos los que nos ven. Y gracias a esa hermosa Gracias. audiencia. Por ahora llegamos al final de Heroínas con Irina, pero te esperamos la próxima semana con más consejos, temas e invitadas que al igual que tú llevan Ya te una llamo, heroína dentro. estoy grabando.